Amigos, regresamos a Argumentos. También a esta hora nos corresponde hacer un repaso. Invitamos al señor Felipe Mujica, secretario general del MAS, a que nos acompañe a entablar un contacto con nuestra compañera Soriemi González. Ella también tiene otras visiones respecto a los temas que se han planteado, el debate dentro de la Asamblea Nacional respecto a nuevas leyes electorales. Vamos con Soriemi. Un gusto saludarte, Rosa, y a la audiencia de Argumentos. A esta hora, cuando estamos de la Asamblea Nacional, vamos a conversar con el diputado Aníbal Sánchez, y quien es también especialista y consultor en materia electoral y política, sobre cómo se avanza en el tema de la reforma de las leyes electorales y qué es lo que se está contemplando en estos cambios y en estas propuestas que han recibido desde el Parlamento. Bueno, sí, es importante que manejemos que la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Diálogo Nacional, asumió un esquema de trabajo en su comisión, en una subcomisión que maneja los aspectos que tienen que ver constitucionales, porque nos han pedido que seamos un poco innovadores, que planteemos indudablemente bastantes reformas en cuanto a lo que pudiera ser la ley orgánica de procesos electorales, la ley misma del poder electoral, la ley de partido, incluso algunos de estos aspectos tendrían que llevar la sugerencia para hacer algunas reformas a nivel de la Constitución. Como son muchas las leyes que vamos a decir que tocan el tema electoral, también existe una propuesta que todas las leyes sean introducidas dentro de un compendio, lo que llamamos un nuevo código electoral. Algunas leyes perderían incluso su carácter orgánico para quedar incorporados dentro de este código electoral, de lo que es la configuración del nuevo poder electoral. Esto esto en base a lo que es la ley orgánica del poder electoral, sobre todo el tema ahorita que está en el tapete del artículo número 12, porque hay un vacío en cuanto a que es el nombramiento de uno de los rectores, pero es que también no se va a proceder a nombrar un nuevo rector, porque también están en estudio, porque existen unas propuestas incluso de cambiar la correlación que existe dentro del CNE, es decir, algunos están proponiendo y hay que tener mucho cuidado. Yo llamo la atención, el que tengamos mayor número de rectores no se transforma necesariamente que vayamos a tener una institución más equilibrada o que vayamos a recatar la institucionalidad del voto. Existen otras propuestas aisladas, como es el tema de cambiar lo que tiene que ver con la reelección indefinida. Yo soy partidario de que hay que ponerle algún límite. Está el tema incluso de plantearse la doble vuelta. Todo eso se va a llevar indudablemente en un informe final a la reunión de diálogo de la Comisión de Diálogo Nacional. Además de esto, usted planteaba el tema de los rectores, si el número podía aumentar o no. ¿También cree que desde la Asamblea Nacional se promueve el hecho de que existan nuevas autoridades dentro del Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo en particular como diputado Aníbal Sánchez ya hace exactamente unos 60 días proponía que todos los rectores deberían renunciar para facilitar un poco la reestructuración. Que uno solicitó la renuncia no significa necesariamente que algunos de esos rectores no pudieran repetir, pero indudablemente los que hacen la propuesta de aumentar el número de rectores a veces lo que están es buscando cambiar ese equilibrio de fuerza. Yo creo que lo que debemos ir más bien es a tener un CNE más institucional, un CNE con unas leyes que no dejen tantos aspectos a la discrecionalidad, de manera que podamos tener mayor equilibrio en las decisiones, que las decisiones sean mucho más justas, cómo hacer que se cumplan las leyes. Eso es muy importante, y sobre todo después de lo que tenemos el antecedente de lo ocurrido el 28 de julio, donde todavía existen bastantes dudas acerca de cuáles fueron los resultados. Una ley, como la LOPRE, dice que los resultados deben ser publicados 60 días después de la proclamación en una gaceta electoral, pero fíjate que estamos hablando de resultados, no de acta, y al día de hoy también varios tenemos todavía la incógnita de cuáles no hemos podido ver esa gaceta publicada en ninguna parte. Muchas gracias, aparte de las declaraciones del diputado Aníbal Sánchez, hablándonos acerca de lo que se espera y lo que se plantea para la reforma de las leyes electorales. Con este aporte regresamos con más argumentos. Gracias a nuestra compañera Soriemi González, nos traía otra visión desde la Asamblea Nacional, el diputado y también analista en temas electorales Aníbal Sánchez. Hablaba del debate que se está llevando a cabo dentro de la Asamblea Nacional, pero también hablaba de las dudas que quedan del proceso. Y uno se pregunta, bueno, también un factor fundamental obviamente es la participación ciudadana. Los venezolanos que votaron el 28 de julio, que no se sienten esclarecidos del todo, se preguntan cómo vamos a ir o cómo están hablando de un nuevo proceso electoral. ¿Qué tipo de leyes va a tener ese nuevo Consejo Nacional Electoral o esas nuevas reglamentaciones en esta materia? Van a cambiar el CNE, pero ¿quién garantiza que no va a volver a ocurrir lo mismo? ¿Cómo garantizar que sea confiable, que todas las partes estén representadas? Bueno, son tantas preguntas, ¿no? Para mantener la participación ciudadana activa en procesos electorales democráticos en Venezuela y evitar esa ruta de la abstención que podría regresar si no se aclara lo ocurrido. Sí, bueno, cuando tú escuchas a Aníbal,
hablando sobre los temas, tienen una coincidencia muy amplia sobre lo que tú y yo hemos estado hablando sobre todo lo que ocurrió el 28 y las dudas sobre los resultados, las actas, El escrutinio, la el escrutinio, verificación. todo lo que está allí, ¿no? Ahora, es evidente que este contexto que tenemos hoy se produce porque hay una ruptura entre lo que eran, para utilizar una palabra que aplica plenamente, lo que eran las formas de lucha en el pasado, años atrás, y las formas de lucha del 28 de julio. Las elecciones anteriores, 3, 4, 5 procesos anteriores, estuvieron signados porque una parte muy grande del país decidió abstenerse. Y por supuesto la abstención facilitaba todos los resultados a favor del gobierno. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en el 2018, si la oposición hubiese votado como votó ahora, el presidente que hubiésemos tenido hubiese sido Henry Falcón, de acuerdo con lo que ocurrió en ese momento. Se utilizó la abstención, ganó Maduro y bueno, y simplemente la razón por la cual ganó Maduro en el 18 fue porque una parte muy importante del país dejó de votar. Esos venezolanos corrigieron esa conducta y decidieron votar. Y al votar produjeron este resultado que ya conocemos. Ese resultado genera, por supuesto, todas las dificultades, no el resultado como tal, sino la manera en que ha sido manejado en relación a otros momentos. Yo creo que, a pesar de que no sabemos ahorita cómo esto se va a dilucidar, lo que debemos tener claro los venezolanos es que el voto es un instrumento de lucha que está allí, que si ya se produjeron los incidentes que se produjeron, es evidente que no va a ser tan fácil pensar que eso se puede seguir repitiendo hacia el futuro y que se pueden desconocer resultados, porque hay una cantidad de experiencia al respecto. En estos días leía una experiencia mexicana donde también se produjo una situación parecida. El PRI estaba ganando, de repente empezó a perder y se fue la luz. Las siguientes elecciones después de esas las perdió el PRI. ¿Qué es lo que ocurre? Los costos políticos, las facturas políticas, no se sabe en qué momento son cobradas. Simplemente son errores políticos que tú cometes y en algún momento los pagas. Yo siempre he puesto un ejemplo que aquí en Venezuela se parece mucho a lo que ha pasado en otras circunstancias, que fue el año 1957 con Pérez Jiménez. Pérez Jiménez tenía que hacer una elección constitucional, decidió convocarse un plebiscito. En el plebiscito se vio que la gente no acudió, todo el mundo sabe lo que había pasado en ese momento, y contra todos los pronósticos, porque Pérez Jiménez no sabía ni pensaba que nada de eso le iba a pasar, le ocurrió que el 1 de enero se le produce un alzamiento militar, el de Hugo Trejo, lo controla, pero 22 días después viene el 23 de enero, lo cual significa que los errores que él cometió no convocando el evento constitucional presidencial que tenía, los pagó de la manera que se dio en la historia. Esa es una parte de la historia. Aquí evidentemente se han cometido una cantidad de errores, no se sabe de qué manera ni cuándo la sociedad venezolana tendrá que corregirlo, tendrá que decirle a quienes los cometieron, mira, ustedes se equivocaron, esto no se puede conducir de esta manera. Eso no quiere decir tampoco que quienes cometieron los errores, entonces hay que hacer lo mismo que ellos pretenden hacer ahorita con sus adversarios, ¿no? Simplemente los que cometieron los errores, los cometieron y habrá que decírselo, pero eso no significa ni que los vas a perseguir, ni que los vas a meter presos, ni que los vas a colocar, les vas a quitar la nacionalidad, nada de eso. Ellos van a seguir siendo venezolanos, pero la sociedad va a reconocer claramente el error y lo va a corregir. Entonces, esto que ha ocurrido, los venezolanos no podemos perder de vista que tenemos que seguir insistiendo en la ruta democrática, en la ruta electoral, en buscar soluciones que permitan que el diálogo las vaya generando. En este momento a lo mejor nadie las ve con claridad. Nadie puede determinar exactamente cómo vamos a cerrar. Y ahora que mencionaba ese ejemplo de 1958, ¿qué ejemplos o qué lecciones deja
esa circunstancia de la historia para la oposición y para la ciudadanía, para el gobierno. Todo eso seguiremos hablando al regreso de la pausa, así como seguiremos con este análisis de la realidad política actual. Ya volvemos.